Muy buenas tardes, tengan todos amigos que nos siguen en este programa de académicas que está transmitiendo el taller de transiciones democráticas y, eh, y revoluciones eh, que ocupa este espacio del Instituto ANARIN y que estamos realizando ya desde hace varios meses de modo conjunto con Gobierno y Análisis Político GAPAR. En la tarde de hoy nos ocupa el tema sobre procesos de mm, estancamiento democrático, de estancamiento político en los distintos regímenes políticos. Para ello nos acompaña la doctora Paola Bautista de Alemán, quien es una académica venezolana, politóloga, es doctorada en Ciencias Políticas en la Universidad de Rostock, Alemania, y directora del Centro Forma, del Centro de Investigaciones adscrito al Partido Primero Justicia Venezuela. Profesora Paola Bautista, es un gusto inmenso tenerla en este espacio de Instar. Y bueno, sin más, le cedo la palabra para que nos adentre en la temática propuesta para el encuentro. Y muchísimas gracias por acceder a estar con nosotros. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Leo. Yo tengo que comenzar primero pidiendo disculpas porque esta clase estaba prevista para una semana atrás, pero bueno, los avatares de la dinámica política acá en Venezuela hicieron imposible que nos viéramos el día que estaba previsto y con mucha amabilidad los organizadores de este evento tuvieron a bien que nos viéramos el día de hoy y bueno, a ustedes también como participantes. Bueno, que lograron ajustar sus agendas para vernos hoy. Les quiero dar las gracias y de nuevo pedirles disculpas por ese tema en el horario y en el calendario. Le quiero dar las gracias también a mi amigo Armando Chaguaceda, quien me invitó para esto y a quien no conozco en persona, pero la verdad que tenemos muchos años estando en contacto por vía, primero por redes sociales y luego ya un contacto más directo y personal, y la verdad es que le tengo mucho cariño y me parece que es una persona que nos une, ¿no? Los deseos de libertad y de lucha democrática. Entonces, bueno, la sesión de hoy es sobre estancamiento democrático. A mí me comentaron que los que están conectados ahorita son jóvenes fundamentalmente cubanos, venezolanos y nicaragüenses, y yo también quisiera escucharlos. Entonces, digamos, si en algún momento de la sesión yo lanzo una pregunta al ruedo, me gustaría que la respondieran, y si en algún momento pues quieren hacer algún comentario, sí, complemento, lo que sea, o sencillamente si no están de acuerdo conmigo, ¿no? También, que se vale. Porfa, háganlo, Profesora, porque, esta es la dígame. sesión de debates, la tendremos en el segundo momento por ser privado para proteger la identidad de los Ah, participantes, debido a que hay bueno, personas que están en el mundo. ok, ok. Entonces, olviden todo lo que les dije y vamos a hacerle caso a Leo, que es el que sabe. Entonces, tengo entendido que tengo para hablar con un lorito. ¿Cuánto tiempo, Leo? 1 hora 40 minutos, como siéntase libre de consumir la hora. Dios mío, es mucho, pero bueno, yo voy a intentar tener 1 hora y 40 minutos No, de, no, de... 1 hora máximo. Sí, sí, yo creo que es mejor, porque como los una que hora y están después pasamos al escuchando, debate. Y después sí, sí, pasamos al debate. yo creo que es mejor que tengamos, son las 3:15, ponte a las 4:15, pasamos al debate, que creo que es muy importante escucharnos, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es más importante para las personas que, que de algún modo hemos crecido en este tipo de sistemas, ¿no? En sistemas cerrados como el venezolano, como el nicaragüense, como el cubano. En mi caso concreto, cuando la revolución chavista llegó al poder, yo tenía 17 años, y ustedes saquen la cuenta que ya tengo ahorita, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender mucho es a valorar especialmente el disenso. Es decir, que está bien que
en materias opinables, que son la mayoría de las materias de la vida, podamos estar en desacuerdo y que ese desacuerdo no signifique necesariamente una ruptura o signifique un desencuentro insalvable o signifique unos modos desagradables al momento de tratarlo. O sea, es absolutamente normal en la vida democrática y en la vida humana que las personas no estemos de acuerdo y que esos desacuerdos no signifiquen malos ratos o malas reacciones, ¿no? Entonces yo creo que por eso quiero que en algún momento, con total libertad, si no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues al momento del debate, como lo dijo Leo, que es el que sabe realmente cómo son las cosas acá, que serán las 4:15, podamos, bueno, me lo digan y podamos dedicarnos sin ningún problema a debatirlo. Entonces, el tema que me comentaron, que me dijeron, que quería que hablaran con ustedes, se denomina estancamiento democrático, ¿no? Y yo he dividido esta sesión en, pudiéramos decir, 5 partes, ¿no? La primera parte es la situación de la democracia en Latinoamérica. La segunda parte es cómo las democracias se erosionan, tomando como referencia al caso venezolano, y no solamente es bueno, porque es el país donde yo vivo y donde yo nací, sino porque efectivamente es un caso modélico de reversión democrática. Luego, lo tercero que quiero hablar con ustedes es el estancamiento hacia la democracia cuando los contextos son cerrados, como es el caso venezolano, cubano y nicaragüense, con sus características propias. Y no son 5 puntos. Y el quinto punto es el tema de qué hacer cuando estamos en los contextos cerrados, que yo creo que eso es lo más complejo de, de toda lucha democrática, ¿no? Porque la teoría, el libro, la computadora, el teclado, pues aguanta todo. Pero para quienes estamos en el terreno de la lucha política, las realidades se convierten más difusas cada vez y es muchísimo más difícil advertir, ¿no? Los, los caminos, las posibilidades, las necesidades de flexibilización en algunas cosas, las necesidades de firmeza en otras cosas. Entonces, bueno, y que al final eso es lo que es la política, ¿no? Que es la gestión del terreno de lo real en la vida humana. Entonces, bueno, lo primero es sobre la situación de la democracia en Latinoamérica. Entonces, los últimos estudios sobre calidad de la democracia, que hay muchísimos, está por supuesto el índice de democracia de la revista The Economist, que es quizás el índice divulgativo más importante, y el otro está el índice de VDEM, que quizás es el índice académico, ¿no? Más importante. Ambos índices, con sus diversas matices en sus últimas ediciones, coinciden en mostrar que la situación de la democracia en líneas generales en el mundo está muy mal, ¿no? Está en retroceso. Y cuando se hace la lupa, ¿no? Se coloca la lupa en lo que es Latinoamérica, nos damos cuenta que lamentablemente esa tendencia se concreta de manera más firme, ¿no? Más evidente. Y actualmente, en el año 2023, que es el año en el que nosotros estamos, y en líneas muy, muy generales, para no caer en detalles técnicos, tenemos unas realidades que son las siguientes. La primera es que en Latinoamérica y el Caribe tenemos 3 dictaduras. Tenemos la dictadura cubana, que es la dictadura más longeva, y en un sentido la dictadura que tiene mayor capacidad de reequilibramiento y de ¿cómo decirlo? O sea, sí, reequilibramiento y resiliencia, ¿no? Autocrática, porque son décadas y décadas de opresión al pueblo cubano. La segunda es la dictadura nicaragüense, que es una dictadura que en los últimos tiempos se ha perfeccionado en su capacidad represiva, no solamente en la cooptación del sistema electoral, sino en la represión a todo lo que son instituciones intermedias como medios de comunicación, asociaciones civiles e incluso la iglesia. Tenemos que recordar que hay sacerdotes católicos que están presos por el solo hecho de defender la libertad de conciencia, que Juan Pablo II comentaba
que era el derecho humano más importante de cada ser humano, de cada persona. Y luego tenemos la dictadura venezolana, que es una dictadura que también a su manera se ha ido perfeccionando de una manera muy, perdón por la redundancia, pero sí perfecta, ¿no? O sea, eh, porque puertas afuera, pues da cierta apariencia de democracia, puertas adentro, logra apretar los tornillos que asfixian a la sociedad, aunque ahorita tenemos un momento particular porque dentro de la dictadura venezolana hay unas tensiones que es difícil ver cuál es su alcance, pero es evidente su presencia. Y tanto la dictadura nicaragüense como la dictadura cubana, si bien no están hechas a calco, o sea, no están calcadas, ¿no? Con respecto a la dictadura cubana, sí ha habido transferencia de conocimiento autocrático desde la dictadura cubana hacia los modelos autocráticos venezolanos y nicaragüenses. Entonces, estas tres dictaduras, en un sentido, son referencia, para bien y para mal, para Latinoamérica y ponen en, ¿cómo decirlo? Ponen en 3 y 2, ¿no? Decimos en términos beisboleros, ¿no? Que aquí todos somos caribeños y lo que más vemos es el béisbol, ¿no? Entonces, ponen en 3 y 2 o ponen entre las cuerdas en términos de boxeo a lo que son las izquierdas latinoamericanas, porque por ejemplo a Gabriel Boric, presidente de Chile, que tenía una postura muy institucional frente a las dictaduras, porque la Cancillería chilena es una cancillería muy profesionalizada, le es muy difícil, ¿no? Apoyar eh, sin, sin, sin miramientos, ¿no? A lo que es la dictadura nicaragüense, la dictadura venezolana o la dictadura cubana. Lo mismo es el caso de Fernández en Argentina, lo mismo el caso de Petro, por ejemplo, en Colombia. Entonces, digamos que estas son unas dictaduras que desde el punto de vista retórico se autoidentifican como izquierda, pero que ponen en aprietos a la socialdemocracia, es decir, la centroizquierda, que es democrática, pero no se siente a gusto con este tipo de sistemas en su radar más cercano. Y luego en Latinoamérica tenemos lo que son el resto de los países, y aquí sí estoy englobando quizás de mala manera, pero bueno, si les interesan, ustedes pueden buscar en internet los índices y para el que le gusten las estadísticas es bastante interesante. Tenemos una cosa que se llama las democracias imperfectas, ¿no? En esas democracias imperfectas entra, eh, por supuesto, Colombia, entra Chile, entra Brasil, entra Ecuador. Bolivia da un pasito más hacia la autocracia, pero también no es catalogada como dictadura en estos índices. Entra Perú y después de estas dictaduras, de estas democracias imperfectas, tenemos, imagínense, en todo el continente americano, suramericano, en todo el continente suramericano, tenemos una sola democracia que es Uruguay, que es un país muy pequeño, con una tradición partidista y democrática absolutamente extraordinaria, y ciertamente es un caso que resalta y destaca en este mar de autocracias que tenemos hoy. Y bueno, si nos vamos a Latinoamérica, vemos que la democracia mexicana, por ejemplo, ha retrocedido eh, notablemente, sobre todo con el ataque al sistema electoral. El caso de El Salvador, que es terrible en materia de violación de derechos humanos. El caso de Honduras, de Nicaragua. Bueno, vemos ¿Y por qué quiero comenzar con esto del estancamiento democrático? Que la sesión es sobre el estancamiento democrático y vamos a hablar sobre la, la democracia en Latinoamérica. ¿Por qué he querido comenzar con esto? Porque es muy importante saber cómo está el vecindario. Una de las cosas que más destaca Huntington en su libro sobre la tercera ola de la democratización, que es de 1991, y que es un libro que destaca las olas de democratización a nivel mundial que surgieron a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, es que el contexto internacional, bien sea para bien o para mal, afecta lo que son los procesos de cambio político. Es decir, si su país está en un contexto
que está rodeado de democracias, que promueven la democracia y condenan cualquier decisión que vaya en contra de la democracia, bueno, hay una presión internacional efectiva que anime a caminar hacia la democracia. Y si muy por el contrario, si su país está en un vecindario en donde no se valora la democracia, en donde la democracia se ve un valor prescindible, porque, por ejemplo, modelos como el chino están ganando terreno en la opinión pública, pues en ese sentido, bueno, quizás a usted le costará más avanzar hacia la democracia. Entonces, esa es la situación del estado de la, grosso modo, ¿no? De manera muy general, esa es la situación de la democracia en Latinoamérica. Tenemos 3 dictaduras, una democracia y varias democracias imperfectas que en el espectro de imperfección pueden ir de más a menos. Entonces, el segundo punto que yo quería hablar con ustedes es sobre los procesos de erosión democrática. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno lee lo que son los estudios sobre democracia en Latinoamérica en la década de los 80 o en la década de los 90, Venezuela parecía una democracia absolutamente consolidada. O sea, era absolutamente impensable que en Venezuela se iba a instalar una dictadura. Eso, la verdad es que esas lecturas son verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, hay una crónica que escribió Gabriel García de Márquez el 24 de enero de 1958, narrando los hechos del 23 de enero, que fue el día en que la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez se fue del país, se fue de Venezuela y comenzó el periodo democrático que duró hasta 1998. García Márquez tenía una frase que es muy bonita, tiene una frase que es muy bonita, que decía: Venezuela era la fiesta continental de la libertad, ¿no? Y todo eso se fue extendiendo. O sea, la verdad es que Venezuela era paradigma de desarrollo democrático, era paradigma de distribución de riqueza a razón de producción petrolera, era paradigma de ascensión social, o sea, personas que a partir de la educación pasaban de, por ejemplo, sus abuelos no tenían estudios de maestría y luego sus estudios de universidad, y luego sus hijos tenían estudios de maestría o de doctorado, porque la verdad es que el Estado tenía una educación muy, muy buena y costeaba estudios en el exterior. Entonces, ¿por qué comienzo con esta anécdota y con este comentario que quizás viniendo de una venezolana puede ser un poco nostálgico? Bueno, porque la gran pregunta en el caso venezolano y la pregunta que, bueno, a mí me han hecho muchas veces, ¿no? Cuando uno está en foros internacionales o cuando, bueno, a mí me lo hacían mucho, ¿no? Cuando yo estudiaba doctorado en Alemania, me decían, bueno, pero ¿qué le pasó, ¿no? A la democracia venezolana? Como, como una democracia que era paradigma, que era algo, está saludando Javier, que era algo, bueno, que generaba admiración, ¿no? En el resto de Latinoamérica, porque no podemos perder de vista que cuando la democracia venezolana comenzó a rendir frutos o a echar adelante, en Chile había una dictadura, ¿no? En Brasil había dictadura, en Argentina había dictadura, en Uruguay había dictadura, en Perú había dictadura, en Colombia estaba comenzando una guerra. O sea, la verdad es que Venezuela era como un oasis, ¿no? En medio de lo que pasaba en toda Latinoamérica. Entonces eso nos lleva a preguntarnos cómo se mueren las democracias, es decir, cómo sistemas que lucen aparentemente sólidos, aparentemente estables, aparentemente resilientes, ¿qué pasa que de repente echan para atrás, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, estas 3 fases sobre erosión democrática están en un libro que yo escribí que se llama El fin de las democracias pactadas, Venezuela, España y Chile, que fue publicado en el año, creo que 2021, si no me equivoco, en el año 2021. Y bueno, yo aquí les voy a dar algunas claves, pero yo tengo el libro en digital, o sea que cualquier cosa se los puedo pasar y les llega el correo. Entonces, esas tres fases son las siguientes, ¿no?
La primera fase es la antipolítica, la segunda fase es antipartidos y la tercera fase es antisistema. Entonces, ¿qué es la antipolítica? La antipolítica, y acá en Venezuela nosotros ahorita estamos viviendo ahorita 2023, estamos viviendo un momento de bastante antipolítica. La antipolítica es cuando hay un rechazo o hay un desencanto con las personas que se vuelcan o despliegan su vocación hacia lo público, es decir, los políticos. Entonces, se ve que pareciera que los políticos son los culpables de todos los problemas que hay en la sociedad. Entonces, a los políticos se le comienza a acuñar atributos como deshonestidad, por ejemplo, corrupción, amor propio o soberbia, personas que solamente se buscan el enriquecimiento personal. Y hay frases como, por ejemplo, bueno, es que los políticos no sirven, es que los políticos solo buscan su beneficio personal, es que los políticos no piensan en el bien común, es que los políticos toman decisiones solamente movidos por sus intereses. Y esa decisión, esa disposición de la sociedad hacia la política o hacia los políticos se ha vivido en muchísimos momentos de la historia en Occidente. Por ejemplo, hay una frase, hay una cita muy bonita de Ortega y Gasset, que lamento mucho que no la tengo a la mano, pero es una cita que él escribió en su libro España Invertebrada, que es un libro que fue escrito en 1921, si no me equivoco, y es un libro que narra la crisis del sistema político español justo antes del ascenso de la Segunda República y pocos años antes de la Guerra Civil, ¿no?, española, que comenzó en 1936. Y en esta cita, Ortega y Gasset dice lo siguiente, dice, es verdad que los políticos no se ocupan de la sociedad, pero también es verdad que la sociedad no se ocupa de lo que es de todos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que muchas veces cuando hay un proceso latente de antipolítica, no es solamente porque efectivamente en determinado momento los políticos nos hemos portado muy mal o las cosas no nos han salido de la manera esperada o no sobrepasaron las dificultades que teníamos que enfrentar, sino que generalmente hay un proceso de una sociedad que tiene una psicología marcada por la frustración, por ejemplo, y que se niega a asumir una realidad que es del tamaño de una catedral. ¿Y esa verdad cuál es? Bueno, que los políticos acá salimos del seno de la sociedad, que es lo que decía Platón, ¿no? Que no hay sociedad buena y políticos malos o políticos buenos y sociedad mala. Las sociedades tienen los políticos que engendra de su seno. Entonces, esta antipolítica, cuando se mantiene muy personalizada, es decir, no son todos los políticos, sino que es este caballero o esta dama que se robó unos reales, o es este caballero o esta dama que incumplió las leyes de la democracia, sino que se extiende a todos los políticos y viene entonces la segunda fase, que la segunda fase es cuando el descontento o el desencanto hacia los políticos pasa de las personas a las instituciones en donde los políticos hacen vida. Entonces, ¿cómo lo comenzamos a ver? Lo comenzamos a ver como, por ejemplo, baja el índice de participación electoral, baja el índice de filiación partidista, se fragmenta y se polariza el espectro del sistema de partidos, por ejemplo. Eso se vio muchísimo en Venezuela, por ejemplo. Durante 20 años hubo un bipartidismo, que era Acción Democrática, que era la socialdemocracia, y COPEI, que era la democracia cristiana. Y a partir de los años 90 empiezan a surgir, se empieza a fragmentar el espacio político, generalmente por divisiones de estos partidos grandes, y el problema surge cuando hay un pluralismo polarizado, ¿no? Lo mismo pasó en España, por ejemplo. Durante muchos años ellos tuvieron un bipartidismo, que era el PP y el PSOE, y de un tiempo para acá, más o menos 2011, para acá el espectro de los partidos políticos se empieza a fragmentar. Primero surge Ciudadanos, que después queda en desgracia, surge Podemos, que ahorita está en un muy mal momento, surge Vox, que bueno, tiene unas particularidades muy concretas,
Y, y bueno, lo que quiero decir es que en esta segunda fase, ya los ciudadanos o las personas que viven en democracia ya no solamente ven con, con sospecha a los políticos o a las políticas, a las personas que nos dedicamos a la vida pública, sino que extienden esa sospecha a esos lugares, esas casitas en las que nosotros, los políticos, desarrollamos nuestra vocación política, porque la democracia, bueno, cuando no es representativa, es tumultuaria, ¿no? Y es realmente difícil de gestionar. Y la tercera fase, que es la fase en donde ya de algún modo se sentencia, ¿no? El fin de la democracia, es cuando el descontento a los políticos se transfiere al descontento a los partidos y por último se transfiere al descontento al sistema. Es decir, ya no solamente el ciudadano dice que no me gustan los políticos, que no me gustan los partidos políticos, sino lo tercero es que quizás tampoco la democracia me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la democracia no resuelve los problemas que yo tengo. La democracia es lenta, porque la democracia es muy lenta, porque la democracia, el sistema no nos permite dirimir los problemas, porque quizás lo que necesitamos, esa frase fue muy típica en la Venezuela de los 90, donde decían necesitamos una mano dura, alguien que frente al desorden ponga orden. O que por cierto, se está volviendo a salir en las encuestas acá en Venezuela el tema de la mano dura. Porque claro, la revolución chavista ha resultado de tal nivel de desorden que la gente lo que quiere es alguien que ponga orden aquí, ¿no? Cosa que es un poquito peligrosa también. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo se echan a perder democracias o sistemas políticos que han llegado a cierta aparente estabilidad? Bueno, están estas tres fases: la antipolítica, la antipartido y la antisistema, la fase de antisistema. Ahora, estas fases no tienen sentido teleológico, es decir, no necesariamente si un país sufre antipolítica, necesariamente va a avanzar hacia la segunda fase, que es antipartidos, y necesariamente va a avanzar hacia un quiebre de la democracia con unas posturas antisistemas. No necesariamente ocurre eso, porque puede existir correctivos cuando existe la antipolítica, correctivos cuando existe el antipartido, y por supuesto correctivos o muros de contención cuando aparezcan o se haga mayoría una postura antisistema. Ahora, una cosa que sí tenemos que pensar, me parece a mí, y que eh, Mainwaring y Pérez Liñán lo dicen de una manera muy, ¿cómo decirlo?, como muy básica, ¿no? Pero también de una sencillez abismal y preclara, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, la verdad es que cuando la gente quiere democracia, hay democracia. Y cuando la gente no quiere democracia, pues no hay democracia. Y esa es la realidad. Es decir, en un proceso de erosión democrática, si todo el país se pone de acuerdo para hacerle harakiri a la Constitución y a lo que queda de la democracia y no buscar caminos de reequilibramiento o reformas, bueno, lo más probable es que en ese país no haya democracia y que van a sufrir mucho como estamos sufriendo todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, sobre todo para los países que tenemos la expectativa de inaugurar democracias y consolidar democracias, el caso cubano, nicaragüense y venezolano, para saber, perdón, que ganar la democracia nos cuesta muchísimo, ¿no? Y ha costado vidas, ha costado sufrimiento, ha costado exilio, ha costado represión, ha costado, y cada uno de nosotros tiene una historia personal difícil y compleja en esa materia. Pero lo que sí sería triste es que después de mucho luchar y mucho luchar para ganar la democracia, no tengamos la audacia, la madurez y la pericia para mantenerla y hacerla prevalecer. Entonces, vamos a hablar, ya hablamos del estado de la democracia en Latinoamérica, que era nuestro primer punto. Luego hablamos del segundo punto, de cómo se erosionan las democracias. Y ahora vamos a hablar del tercer punto, que yo creo que es importante y que muchos de nosotros vamos a percibir afinidad, ¿no?, con este punto. Y es sobre ya no de estancamiento
democrático o reversión democrática, que es un poco lo que habíamos hablado anteriormente, sino de las luchas de liberación democrática en entornos cerrados. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en contextos en donde ya la dictadura se instaló? Es decir, ya no hay democracia, ya hay dictadura, porque no hay libertad de expresión, porque el Estado ha logrado secuestrar los espacios y zonas intermedias, porque no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, se respetan los derechos humanos, por muchas cosas. Entonces, cuando eso pasa, ¿cómo avanzar hacia la democracia? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la lucha democrática no se estanque? Y bueno, para eso no hay una respuesta sencilla, no hay una receta, porque si yo la tuviera, ya, ya la hubiese patentado y la hubiese compartido con todos ustedes, porque pocas cosas son tan dolorosas como ver a un país entero padeciendo por una banda de personas que se niegan a vivir en libertad. Pero hay un asunto que es muy importante, que en las que podemos ir a trabajando de manera estructural para avanzar hacia la democracia, teniendo la certeza de que todo el esfuerzo que nosotros hacemos siempre, siempre rinde frutos y nunca, nunca cae en saco roto. Y les quiero hablar un poco de lo que son las condiciones predemocráticas, que el primero que trató este concepto es un politólogo muy famoso que se llamó Lipset, pero es algo que ha tratado mucha gente después que él lo abordó. ¿Y qué son las condiciones predemocráticas? Bueno, este concepto se puso a valer mucho después que cayó la Unión Soviética, porque había muchos países y muchos estudiosos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Occidente, que decían, bueno, ya nos liberamos del comunismo, o sea, ya cayó la Unión Soviética, se derribó el muro de Berlín, la KGB abandonó los países satélites, se volvió a la libertad y a la democracia, o hay la oportunidad de libertad y democracia en estos países, ¿cómo podemos avanzar? Y una de las cosas que más ruido hacía, o que más problemas generaba, era la falta de condiciones predemocráticas para avanzar a un sistema en donde prevalezca el Estado de Derecho. ¿Y qué son las condiciones predemocráticas? Bueno, las condiciones predemocráticas es como, por ejemplo, si queremos verter agua, las condiciones predemocráticas son la jarra que contiene el agua. Imaginemos que el agua es la democracia y las jarras son las condiciones que la sostienen. Si la jarra es de cristal fino, en donde el agua no se ensucia, en donde el agua se ve en su color real, en donde es un depósito perfecto de ese contenido, bueno, el agua puede caer ahí y luego nos la podemos beber sin inconveniente. Pero si la jarra es una jarra que está resquebrajada o una jarra que está sucia, entonces el agua se derrama o el agua se ensucia, se contamina y después no nos la podemos tomar. Y una de las cosas que se vio en este tema es que había países que no tenían condiciones predemocráticas para recibir a un sistema de libertades. Entonces, estas condiciones predemocráticas las podemos distinguir de dos tipos. Primero, de tipo estructural, en donde puede entrar la economía, la cultura, el contexto internacional, y condiciones estructurales de tipo coyuntural, en donde podemos encontrar quizás el liderazgo, ¿no? El tipo de liderazgo que crece y se fortalece en ese momento. Eh, el coyuntural también es los momentos y la facilidad que hay para avanzar en los otros actores políticos, no solamente en el liderazgo o en las personas que lideran el cambio político. Entonces, esto de las condiciones predemocráticas se hace cada vez más difícil cuando las dictaduras son más viejas, ¿no? O sea, y esto, a ver, lo quiero decir con mucha delicadeza porque la identificación de condiciones predemocráticas en ningún momento es una condena, sino es simplemente una identificación para ver en dónde podemos mejorar, ¿no? En dónde podemos trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano, que es del que puedo hablar más y con más propiedad, ¿no? Yo sí pudiera decir que cada día que la revolución chavista permanece en el poder
es un día que nosotros perdemos condiciones predemocráticas, porque el venezolano cada día se aleja más del recuerdo democrático que tuvo entre 1958, de la experiencia democrática que tuvo entre 1958 y 1998, y se va entregando a este sistema que tenemos, perdón, nosotros ahorita, que es un sistema en donde, bueno, no hay libertad de expresión, en donde hay persecución, en donde hay terror, en donde hay presión social a razón de beneficios económicos, en donde predomina radicalmente la corrupción y los grupos políticos y económicos asociados a la dictadura que se enriquecen ilícitamente. Entonces, por eso las condiciones predemocráticas, o sea, si a mí me preguntan o me preguntarían, no sé si me lo van a preguntar, pero yo me lo estoy preguntando, ¿cuál es la principal labor de un activista político o un activista social en un contexto cerrado como el venezolano, el nicaragüense o el cubano? Yo diría que es eh, construir estructuras comunitarias de trabajo articulado que venzan eh, la inercia desarticuladora que nos intentan imponer a través de la desconfianza y del terror. Es decir, allí donde ustedes hacen política o allí donde ustedes luchan por la libertad y por la democracia, si ustedes son capaces de crear un grupo independiente del Estado que de manera organizada logren actuar en la sociedad y logren dirimir conflictos, ahí están derrotando en lo más profundo del afán de dominación de la dictadura, lo que son sus intenciones. Entonces, una condición predemocrática es que hayan una sociedad civil vigorosa, robusta y con capacidad de articulación. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, en el caso venezolano hay muchísimas organizaciones no gubernamentales. El último, ¿cómo se llama? Censo que a mí me llegó, que fue de hace un año, este, en Venezuela hay más de 1.600 organizaciones no gubernamentales, pero son organizaciones no gubernamentales, y eso no quiere decir que haya una sociedad civil robusta, quiere decir que hay mucha gente con buenas intenciones. Sociedad civil robusta es que haya capacidad de representación, que haya, no sé, 4, 5, 6 sindicatos fuertes y que logren articularse, no sé, 7, 4, 5 partidos políticos que logren articularse, un poco el caso de Solidaridad en Polonia, ¿no? Entonces, esa es una condición predemocrática estructural política, ¿no? La capacidad que tengan los ciudadanos de tener iniciativas en donde se puedan que puedan existir, articular y representar a la sociedad. Eso es fundamental. Luego hay unas precondiciones, unas precondiciones democráticas estructurales que refieren al tema económico. La verdad es que no sé cómo es el tema en Nicaragua, pero el tema en Cuba, en Venezuela, el tema de la pobreza y de la desigualdad clama al cielo, ¿no? Es absolutamente radical. Nosotros ahorita en mi partido político, que se llama Primero Justicia, nosotros tenemos organización en 1.000 parroquias del país. En Venezuela hay 1.100 parroquias, nosotros tenemos presencia en 1.000 parroquias. Y hace 3 semanas tuvimos lo que llamamos unos congresos programáticos parroquiales. A ver, Javier dice, exacto. Tenemos, tenemos presencia en 1.000 parroquias. Tuvimos una actividad hace 3 semanas que se llamaron congresos programáticos parroquiales, como con una metodología en donde la comunidad se reunía y hablaba de los problemas de la comunidad. Y se llama Primero Justicia Escucha la actividad, ¿no? Era nosotros escuchando a la sociedad. Y el 80% de las parroquias dijeron que su principal problema era que no tenían agua corriente. O sea, de cada 10 venezolanos, 8 abren el grifo de agua, es decir, y no les sale agua. Y hay personas que tienen 20, 21, 22 años sin agua. Y la gente más pobre, los que más nos necesitan, los que más padecen, la única forma que tienen de acceder al agua es comprando unos tobos de agua, unos pipotes, no sé cómo les dicen en sus países, ¿no? Unos baldes de agua, y que es agua sucia y que la tienen que pagar a muy alto costo. Hay unas mafias del agua.
y esa agua no se la pueden beber porque se enferman. Entonces es agua que utilizan para más o menos limpiar, o sea, o el agua que consumen es el agua que cae del cielo cuando llueve. Entonces, claro, hay una precariedad económica porque frente a eso, ¿no? Tienes esa precariedad económica que no hay agua, que no hay electricidad, que no hay colegios, que el salario mínimo no te alcanza lo que gana un trabajador público, que es 2.7 millones de personas que viven en este país, lo que ganan ni siquiera les alcanza para pagar el autobús para llegar a sus trabajos, lo que quiere decir que no van a trabajar, es decir, hay un subempleo. Eh, bueno, todas esas personas viven en un país en donde caminan o ven un kilómetro más y lo que tienen son Ferraris de último modelo, restaurantes en donde un café cuesta lo que ellos pueden ganar en 2 meses, una comida que jamás van a poder pagar, bueno, ni ellos ni yo, pues nadie, es carísimo, es más caro que París, Madrid, Berlín. Eh, entonces, claro, esas condiciones estructurales, ahí es muy difícil que la democracia se sostenga en el tiempo, ¿no? Porque la desigualdad es absolutamente incompatible con la estabilidad económica y con la estabilidad política. Entonces, necesariamente cuando hablemos de un proceso de transición política, tenemos que tener, y esto es un debate muy duro que se da en Venezuela tenemos últimamente unas posiciones políticas que no son las mías, pero que son muy serias y muy válidas y muy valiosas, que son liberales, en donde plantean que el Estado no tiene que intervenir en materia de asistencia. Pero la realidad es que si nosotros nos liberamos y no tenemos un programa de asistencia para las personas que más están sufriendo y que quieren verle el queso a la tostada, que el queso a la democracia de una vez, la democracia no nos va a durar y en poco tiempo vamos a tener un golpe de Estado. Entonces, digamos, las condiciones predemocráticas económicas son muy importantes. O sea, en 1958, cuando nosotros inauguramos la democracia, se hizo muy famosa una frase que es un poco prosaica, que decían plata o plomo. Es decir, la democracia se mantiene o con violencia o con dinero, plata o plomo. Luego hay otra condición predemocrática que creo que es muy importante y que por los comentarios que han puesto en el chat, que no los he leído en voz alta por prudencia, ¿no? Porque me comentaron que después, en breve, es que vamos a tener la discusión sobre estos temas, eh, es el tema de la cultura, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que quizás ustedes han leído, que es la biografía de un escritor húngaro que se llama Sándor Márai, y su biografía se llama Tierra a Tierra. Es una biografía espectacular, una de mis favoritas de escritores, es muy bonita. Y Sandor Maray, les voy a hacer spoiler, pero igual léansela que es muy buena. En el último capítulo, él finalmente decide emigrar, ¿no? Y la última página es él montado en el tren, viendo hacia el futuro, ¿no? Saliendo de Budapest y viendo, bueno, a dónde lo llevaba el tren, ¿no? Creo que el tren iba a París. Este, y él dice, o sea, es muy bonito, la verdad. Él va sentado y dice, ahora voy a la libertad. Tengo miedo, no sé vivir con ella. Y es que una de las cosas, ¿no? que a nosotros nos pasa, sobre todo los que hemos crecido en este tipo de sistemas, es que no hemos aprendido a ser libres. No sabemos, a mí me pasa mucho en el ejercicio de la política aquí en Venezuela, o sea, nosotros no sabemos dirimir las diferencias. Nosotros no sabemos qué es que la gente esté en desacuerdo contigo y que eso no signifique en sí mismo algo malo, sino que es normal. Es absolutamente normal que la gente no esté de acuerdo contigo y eso no sea la tercera guerra mundial, o sea, sino que sencillamente tenemos puntos de vista distintos y el gran desafío es que nos pongamos de acuerdo con muchísimo cariño, respeto, presumiendo el bien del otro y su buena intención, que podamos llegar a un consenso. O sea, eso es la cultura democrática. Y muchas veces a nuestros países, ¿no? A Cuba, Venezuela, Nicaragua, yo veo que con muchísima autoridad moral desde países que viven en la comunidad de la democracia, que por tanto han luchado y en la que están viviendo, que dicen, bueno, pero es que el problema es que esa gente no se pone de acuerdo. Y yo, bueno, viejo, ponte de acuerdo cuando tienes a todos tus líderes presos, cuando tienes a todo el mundo exiliado, cuando no sabes si el que tienes al lado
es un traidor y te va a vender a la seguridad del Estado y al día siguiente vas a estar preso o te va a salir en exilio. Es muy difícil ponerse de acuerdo cuando hay una estructura de desconfianza, de delación, de ataque, de violencia, ¿no? O sea, cuando es como nosotros vivimos en una situación muy hostil. Y en una situación muy hostil, por supuesto que es difícil ponerse de acuerdo, porque ponerse de acuerdo no es un acto de voluntad. Para que nos pongamos de acuerdo tiene que haber unas precondiciones humanas e institucionales. Humanas porque yo confío en ti, porque sé que no me vas a fregar, porque sé que yo para ti valgo y que somos iguales y que juntos vamos a echar para adelante. Eso es lo primero, unas condiciones humanas. Y luego una condición institucional. Hay reglas del juego democráticas claras. Si tú te sales de la regla del juego, se acabó y tienes consecuencias. Y eso no existe en nuestros países. De nuestros países después de, bueno, en el caso de Cuba, más de 60 años de dictadura, en el caso de Nicaragua, donde hasta los curas van presos, en el caso de Venezuela, en donde yo, por ejemplo, hoy me entrevistaron en un programa de televisión y la mitad de las cosas que yo quería decir no las podía decir. Entonces uno tiene que sonreír, ser simpático, acercarse y tal, pero es raro, o sea, es una vida muy complicada. Entonces, el tema de la cultura democrática es muy importante, es muy importante. Y el tema de la cultura democrática, lo inmaterial, yo creo que cada uno de nuestros países lo tiene que descubrir a la luz de su tradición y de lo que somos. Es decir, la cultura democrática en Venezuela está herida de bien. ¿En qué sentido está herida de bien? Nosotros tuvimos 40 años de democracia y eso es algo que para nosotros está en un sentido, está en nuestro, sin ser predeterminista, ¿no? Pero en un sentido está en nuestro ADN. Para el venezolano, la cultura del voto es una cosa, eh, no sé, casi eclesiástica, ¿no? O sea, cuando una persona, en Venezuela, cuando vamos a votar, la gente se viste bien, por ejemplo, como si fueras al domingo a misa, ¿no? O sea, es una cosa muy importante, muy bonita. Y cada país tiene que ir construyendo esa cultura, ¿no? Y la cultura la hacemos desde nuestras instancias, en las organizaciones en las que ustedes trabajan, por ejemplo, cómo se organizan, qué nivel de institucionalización tienen, si se practica el manejo del disenso y hay normas para el manejo del disenso y la generación de consensos, por ejemplo. No sé, pero esas condiciones predemocráticas son asociadas a lo cultural, ¿no? A la cultura al manejo del disenso, a la construcción de consensos, a la alternabilidad del poder, al saber escucharnos, al saber respetarnos. Esas normas básicas son muy importantes, porque si no, después llega la democracia y no sabemos cómo vivirla. O sea, nos puede pasar como a Sandor Maray, ¿no? Que nos da miedo, que no sabemos cómo vivir en un sistema de libertades y eso se convierte en un bochinche, en un desorden, y al poco tiempo tenemos otra vez al llamado al orden, que generalmente el llamado al orden tiene un uniforme verde olivo y es militar y no nos gusta, porque nosotros, digamos, no queremos salir de una dictadura para entrar a otra, ¿no? Sino salir de una dictadura para entrar a la libertad. Eh, Otra condición estructural que es importante es el contexto internacional, ¿no? Que en el caso actual venezolano es, es complejo, ¿no? Es complicado. En Latinoamérica el año pasado se inauguró, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una ola de gobiernos democráticos socialdemócratas de izquierda, eh, que generalmente son bastante reservados, ¿no? Al momento de condenar lo que son las dictaduras en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Yo diría que un poco a excepción del presidente Gabriel Boric en Chile, pero bueno, Fernández es una cosa, perdón por la cercanía, ¿no? Pero me parece que es terrible el modo en que lo maneja. Y en el caso de Petro está por verse, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver cuál va a ser el modo en que él va a gestionar su relación con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Eh, entonces, el contexto internacional yo creo que es muy importante en nuestros casos,
desideologizar lo que es la lucha democrática. La lucha democrática de los venezolanos, de los cubanos y de los nicaragüenses no es una lucha ideológica, es una lucha por derechos. Y los derechos son universales y entran en todo el espectro democrático, en la derecha y en la izquierda. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con la tortura, ningún demócrata puede estar de acuerdo con la cárcel por temas de conciencia. Ningún demócrata puede estar de acuerdo que eso nos cercene nuestro derecho a elegir. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con la expulsión de personas de la tierra que los vio nacer, que es el exilio. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con la corrupción escandalosa y el fomento de la pobreza y la desigualdad como se vive en nuestro país. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con la censura y con la falta de libertad de expresión. De modo que en la medida en que esa lucha en el contexto internacional esté enmarcada en el discurso de los derechos, en esa medida quizás vamos a poder tener mayor resultado y buenos frutos, ¿no? Digamos, no sé si puede ser así, ¿no? Porque han sido muchos años, pero sí me parece que ayuda mucho encuadrar la lucha desde esa perspectiva. Y luego, estas condiciones predemocráticas, no solamente habíamos dicho que hay estructurales, sino que también hay coyunturales. Y las coyunturales refieren a lo que son los liderazgos y a los momentos políticos que se construyen. Mira, yo siempre me acuerdo en la universidad donde yo hice mi doctorado, que es en la Universidad de Rostock, en Alemania. Rostock, que es la Universidad del Mecklemburgo y von Pomerania, quedaba del lado del muro, ¿no? Del otro lado del muro. Y unas semanas antes de la caída del muro, un doctorando defendió una tesis que explicaba por qué la RDA, es decir, la Alemania socialista, iba a extenderse como sistema político 300 años más. Bueno, gracias a Dios que él defendió la tesis unas semanas antes, porque unas semanas después lo hubiese desaprobado, ¿no? Hubiese raspado la tesis, porque efectivamente el muro cayó y la RDA se murió. Y por eso, un politólogo alemán que es muy famoso, que ahorita, perdón que se me olvidó el nombre, dice que la caída del muro de Berlín es el viernes negro de la ciencia política. Es decir, nadie podía explicar unos meses antes que eso iba a pasar. Entonces, las condiciones predemocráticas también se ven sorprendidas por estos momentos que la inteligencia y la inteligencia humana, ¿no? Y la contingencia no logra advertir, pero que existen, ¿no? Y yo sí creo que, aquí me estoy adelantando al último punto, un aspecto importante para los que somos activistas o políticos o trabajamos por la libertad en nuestros países es estar abiertos a lo desconocido. Es decir, hay cosas que nosotros no vemos y a veces hay que dejarnos sorprender. Entonces, seguramente ustedes están diciendo, bueno, está como dice, está entregada a la incertidumbre. Y bueno, sí, la verdad es que yo estoy absolutamente entregada a la incertidumbre porque la única certeza que yo tengo es que yo voy a luchar. Todo lo que está afuera de mí es absolutamente contingencia. O sea, son cosas sobre las cuales yo no tengo ni un poquito de dominio, nada. Entonces, como condición de liberación es muy importante como afinar la mirada, calibrar el olfato para poder encontrar esos momentos y esas coyunturas que nos pueden llevar hacia la democracia. Porque a veces puede ser que estén ahí y nosotros no los estemos viendo, porque estamos ensimismados, porque estamos dolidos, porque efectivamente tenemos todo en nuestra contra, y luego pasa lo que pasó en el muro de Berlín, que cosa de 5 días cayó el muro de Berlín, que cosa de 12 días la Unión Soviética se disolvió, ¿no? Que en el caso venezolano, el 23 de enero de 1958, el 22 de enero de 1958 la familia Caldera se estaba refugiando en la Nunciatura Apostólica de Caracas porque se iban al exilio, porque la dictadura se iba a extender, y al día siguiente la dictadura cayó. Esto, digamos, ¿por qué se los digo? Porque es muy importante, y esto no lo digo en términos politológicos y no lo digo como doctora en ciencias políticas, sino como política que está en el terreno de la acción. Y es que tenemos que estar abiertos con fe y con sentido sobrenatural a lo desconocido, porque la realidad nos puede sorprender. Y el segundo aspecto de las condiciones predemocráticas es el liderazgo.
Una cosa que a mí me alegró mucho y me sorprendió mucho, y seguramente habrá detalles que yo no conozco, y este comentario es un poco aventurado por la audiencia que tengo, fueron las manifestaciones en Cuba aquel 11 de julio, ¿no? Que para nosotros los venezolanos fue absolutamente conmovedor, porque nosotros tenemos 20 años luchando, pero ustedes tienen más de 60 años luchando, y que después de 60 años haya jóvenes, mujeres, hombres, sacerdotes, líderes espirituales de otras denominaciones que decidan decir, mira, esto no lo aguanto más, necesitamos un cambio y hay que seguir adelante, y que sin miedo se lancen a la calle para dar testimonio de libertad al resto del mundo. Yo creo que eso, no hay persona que no se conmueva con esa realidad, ¿no? Y sobre todo lo que más conmueve es que los deseos de libertad de la persona humana son un ámbito natural e inderrotable. No hay opresión que pueda con esos deseos. Entonces, y el surgimiento de esos liderazgos se cultiva. Yo tengo un amigo cubano que quizás ustedes lo conocen, que le tengo mucho, no lo conozco en persona, pero le tengo mucho cariño, que se llama Dagoberto Valdés. Y una vez hablando con él me decía eso, ¿no? Me decía, mira, hay un sentido de universalidad y en lo que nosotros podemos invertir, y lo que no cae en saco hueco es la formación. Es decir, que nosotros formemos corazones amantes de la libertad y de la verdad. Y yo creo que esas condiciones, que nosotros podamos sembrar condiciones predemocráticas con desprendimiento, porque bueno, quizás yo no lo voy a ver, quizás lo verán mis hijos, quizás lo verán mis nietos, o lo veré yo desde el más allá, ¿no? Pero yo creo que si no tenemos esa visión sobrenatural, es muy difícil que sigamos en pie luchando y resistiendo las injusticias que nos tocan vivir. Y ya luego, para cerrar el cuarto punto, primero hablamos de la democracia en Latinoamérica, después cómo se erosionan las democracias, luego hablamos un poquito de las condiciones predemocráticas, y ahora me quedan más o menos 7 minutos. Quiero hablar con ustedes sobre lo que significa luchar por la democracia en un contexto cerrado, ¿no? Y ya aquí no estoy hablando en teorías, sino fundamentalmente voy a hablar desde mi experiencia, bueno, que es mi experiencia, y que esto es, por supuesto, como toda experiencia, es personal y única, ¿no? En el sentido que cada quien vive su vida, ¿no? Eh, yo creo que en el camino de liberación, que hay una batalla que es fundamental, que es una batalla psicológica, ¿no? Es lo más, y que quizás en ese terreno de la psicología, de la batalla psicológica, es donde se libran las batallas más complejas. Y digo batalla psicológica, pero también pudiéramos sustituir la palabra psicológica por la batalla del corazón o la batalla de la conciencia. Una de las grandes prisiones en las que este tipo de dictadura nos quiere adentro, ¿no? Con obediencia, es en los barrotes de nuestro corazón. O sea, es pensar que nunca lo vamos a lograr, ¿no? Es pensar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces, sobre todo cuando ha habido situaciones de injusticia muy, muy dolorosas, ¿no? Como cuando matan a un amigo, cuando a alguien se lo llevan preso, o cuando sale el exilio, quizás cuando uno sale del país y te encuentras con un amigo o con una amiga que tienes muchísimo tiempo que no ves, ¿no? Y que sabes que no puede volver al país, al momento en que te despides, ¿no? eh, en ese momento uno clama, ¿no? O sea, como que por dentro uno dice, bueno, Señor, o sea, ¿cuánto más, no? O sea, ¿cuánto más va a durar esto? ¿Tiene sentido lo que yo estoy haciendo? Eh, ¿De qué sirve todo este esfuerzo? ¿A dónde nos va a llevar toda esta situación? Y yo creo que por eso es muy importante en esa batalla psicológica siempre, siempre ver por encima del horizonte. O sea, siempre, siempre ver esta realidad con sentido sobrenatural, y comprender que nada de lo que nosotros hacemos cae en saco roto, porque los tiempos son difíciles de gestionar,
pero en un sentido son los que tienen que ser. Entonces, yo sí creo que es muy importante construir, y aquí voy al detalle práctico, al detalle práctico, es construir espacios de fortalecimiento psicológico o espiritual con sus compañeros de lucha. Yo creo que eso, digamos, yo no podría, por ejemplo, o sea, yo no podría en mi país hacer lo que yo hago si yo no tuviera a mis compañeros de lucha, mis amigos, que son mi familia en el país. Porque bueno, ya toda mi familia se fue, yo soy la única que quedo. O sea, quedamos mi esposo y mis hijos, pues, pero todos los demás ya todos se han ido. Entonces, yo sí creo que es muy importante que cada uno de ustedes, en sus contextos, en sus entornos, construyan eh, ese espacio de confort en donde ustedes se llenan de vitamina para poder enfrentar lo dura que es la lucha política y el peso del mal sobre nuestros hombros. Porque a veces no nos damos cuenta, porque la vida transcurre, ¿no? Uno va, tac, 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 vas haciendo, vas escribiendo, vas dando clases, estas charlas, reuniones, recorridos, votaciones, o sea, miles de cosas, y de repente uno dice, estoy cansado. Y bueno, ¿y por qué estoy cansado? Bueno, porque el mal pesa, porque sales a la calle y ves pobreza, ves desigualdad, ves frustración, ves sufrimiento, porque, bueno, porque poco a poco vas viendo que tus amigos ya no están, porque tus hijos van creciendo y probablemente se te van a ir del país, porque hay muchas cosas que son muy duras. Entonces es muy importante que esa batalla psicológica encuentre refugios y encuentre caminos de rectificación, porque también nos equivocamos. Yo siempre recuerdo, hay un dicho de un testimonio, yo no sé si eso fue verdad o no, pero que Juan Pablo II se reunió con Lech Walesa y, y le dijo, Lech Walesa le estaba contando, ¿no? Y bueno, ustedes se acuerdan de Walesa, ¿no? Que es un tipo casado, 6 hijos, pobre, todo, bueno, uno de estos aventureros del siglo XX, ¿no? Y, y el Papa le dijo, mira, tú tienes prohibida 3 cosas. Tienes prohibido matar, tienes prohibido odiar y tienes prohibido que te agarren. Entonces, ciertamente es así, o sea, nosotros tenemos prohibido odiar y en un contexto en el que, como el que nosotros vivimos, eso es realmente difícil porque hay muchas injusticias concretas que claman al alma y que si nosotros no tenemos un corazón educado, maduro, forjado, es muy fácil que eso pase. Bueno, yo no sé si yo soy especialmente maluca, pero a mí sí, o sea, la tentación del odio siempre está latente. Luego, lo otro que les quería comentar de esto, ¿no? De unas claves para la lucha política, lo primero es esto, ¿no? La creación de espacios de refugio psicológico para poder avanzar en medio de las dificultades. Lo segundo es la formación, esto que ustedes están haciendo, que es muy importante. Eh, bueno, le estaba contando, ¿no? Que yo hoy fui por una entrevista de televisión, acá de televisión abierta, eso pasa muy, muy poco, la verdad. Eh, y, y claro, o sea, ¿por qué uno puede hablar con la verdad en esos espacios sin ofender o sin caer en la censura? Porque hay suficiente vocabulario. Porque donde dice dictadura, yo digo contextos cerrados, por ejemplo, que es un eufemismo, pero me lo deja, o sea, ahí no me censuran. Entonces, la formación ayuda mucho a poder decir las cosas de manera inteligente y sin caer en lo que decía don Patricio Baldwin, en la ira de los poderosos. Y también la formación es un espacio en donde nos encontramos y en donde podemos crecer juntos, es un espacio de empatía. Y yo creo que los espacios de formación son absolutamente necesarios y fundamentales. Bueno, de hecho, eso es lo que yo hago en mi vida política. Yo trabajo dentro del partido en el área de formación política y estoy orientada a jóvenes, mujeres, y es lo que me gusta, ¿no? Yo doy clases de política desde la política, no como politóloga, sino como política. Y lo tercero que les quería decir, ¿no? Como clave para luchar por la democracia en contextos como los nuestros, cerrados, dictatoriales, porque aquí sí podemos llamar las cosas por su nombre, es lo primero, lo de los espacios de psicología, lo segundo es la formación y lo tercero es la importancia de crear instituciones, que me parece fundamental. Es muy importante
que las iniciativas se traduzcan en espacios institucionales, no necesariamente formales, porque efectivamente en nuestros países nosotros no podemos inscribir una ONG ni podemos inscribir una asociación, pero sí espacios que tengan tradición. Por ejemplo, cosas que son pequeñas pero que son importantes, que tengan un día fijo a la semana de reunión. Eso genera institucionalidad. Que sepamos quiénes somos, que tengamos claves de comunicación, que tengamos dinámicas en las reuniones, que tengamos planes de acción, que soñemos juntos. Todo espacio institucional es un espacio para soñar juntos. Y yo creo que en aquel lugar donde nosotros logremos construir comunidad y logremos, sí, construir comunidad, soñar juntos, ver para adelante, que nada nos importe, que es que, bueno, que dijeron esto, dijeron aquello, que no tenemos plata, que no importa. La verdad es que no importa. Y parte de la gran lucha es sopesar lo que trasciende y lo que no trasciende. Y aquí voy a hacer una referencia cristiana, me disculpa, pero una de las cosas más bonitas de la Virgen María, es, o a mi modo de ver, en el Evangelio es cuando dice que, cuando nace el niño Jesús, ¿no? Que dice que sabía ponderar las cosas en su corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Es decir, nosotros tenemos que aprender a ponderar en la lucha política qué es lo importante y qué no es lo importante. Porque también pasa que en la lucha política hay muchas miserias tontas. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a ser el vocero? ¿Quién no va a ser el vocero? ¿Quién va a salir en redes? ¿Quién no va a salir para nada? Porque al final parecemos borrachos peleándonos por una botella vacía. Entonces, si nosotros logramos construir instituciones que sean espacios de libertad, de encuentro, de concordia, de disenso ordenado, de búsqueda de consenso, de alegría, de virtud, ahí ya la dictadura no puede crecer. Ese es un muro de contención en donde la dictadura no entra y en donde somos verdaderamente libres. Y esos espacios de libertad dependen solamente de nosotros. Entonces, yo creo que ya es la hora. No sé si vamos a las preguntas. Sí, bueno, ahora Y listo. cerrar la transmisión por aquí, para las redes sociales. Agradecerte, Paola, por realmente, por esta lección de humanidad y política. Yo mientras te escuchaba, por favor, Jorge Luis, cierra la cámara. Pensaba en una frase de Pablo VI que a mí me ilumina mucho siempre. Decía que la política es la forma más alta de caridad, de servicio. Ujú, Y a claro. mí realmente te escuchaba y lo pensaba. Y te agradezco infinitamente desde estar que nos hables de una política humana, de una política decente, de una política transparente, como respuesta a los contextos autoritarios en los que vivimos. Bueno, por aquí ya entonces cerramos la transmisión y agradecer a todos. Recuerden que queda después disponible en modo de podcast en las páginas de Intar y bueno, y agradecer una vez más la presencia de la profesora. Ahora cerramos la transmisión y en unos minutos comenzamos el debate.